Durante esta semana vamos a estudiar diferentes temas. Esos temas que he querido traer, estos temas que decidí compartir con ustedes, son temas de diferentes series de enseñanzas. Durante esta semana vamos a estar estudiando acerca de la gracia de Dios, acerca de su justicia, acerca de las cualidades perfectas, de las perfecciones divinas de Jesús. Esos van a ser los temas durante esta semana, a excepción del sábado y el domingo durante la clase que vamos a estar estudiando acerca de el evangelismo. Es un estudio que he titulado Evangelismo Eficaz. Y ya cuando llegue el sábado daré más detalles al respecto. El tema del día de hoy van a ser 2 lecciones acerca de este asunto. Ahí para los que están apuntando, el tema es los atributos de la justicia de Dios. Los atributos de la justicia de Dios. La palabra atributos significa aquellas características, aquellas propiedades de la naturaleza de este concepto divino nuevo testamentario llamado la justicia de Dios. Y no quiero que piensen cuando hablamos o yo voy a estar mencionando acerca de esto de la justicia, no quiero que piensen en la justicia punitiva de Dios. El Antiguo Testamento dice que Dios es tardo para la ira, grande en misericordia y que no tendrá por inocente al culpable. Miren, allí están los 2 aspectos de la justicia de Dios. La justicia punitiva, es decir, que Dios castiga de manera justa, según su justicia, el que hace el mal. Dios no tendrá por inocente al culpable. Esa es la justicia punitiva de Dios. Pero está la justicia indulgente de Dios. La justicia salvífica de Dios. Que es aquella cuando el escritor dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. He tenido la experiencia en estos años de estar predicando que cuando uno habla de la justicia entre los hermanos, lo que se viene a la mente es los actos vengativos de Dios, el juicio de Dios sobre los culpables. Y es cierto, pero no es toda la verdad. La justicia perfecta de Dios tiene esos 2 aspectos. La justicia vengativa, punitiva y la justicia indulgente. Y hoy vamos a ver la primera lección de este concepto, de esta perfección divina, la justicia de Dios, sus atributos, sus cualidades, sus características. La justicia indulgente, redentora, salvífica de Dios. Y ustedes saben por qué necesitamos nosotros manejar estos conceptos lo más claro posible. Primero para nosotros, para consolidar, hacer más fuerte nuestra fe de que Dios nos ha declarado justos
según su justicia eterna e indulgente. Qué bueno, qué bendición haber sido justificado por el Señor. Ser indultado, perdonado, sin culpa. Y número 2, la segunda razón, es para que nos capacitemos, tengamos la competencia y el conocimiento de poder comunicarle a los inconversos, a nuestros hijos, a nuestros familiares que no son cristianos, comunicarles eficazmente acerca de esta cuestión que es del Evangelio. Y no comunicarle aquellas cosas que no son esenciales en primer lugar para ellos. Y de eso voy a estar mencionando más adelante. Porque a veces predicamos el Evangelio y no estamos comunicándole a los pecadores penitentes lo que necesitan oír, no lo que yo quiero que ellos oigan. Por eso necesitamos entender esta cuestión de la justicia divina para evangelizar correctamente a los perdidos. Fíjense, como introducción a la lección, Pablo expone en su carta a los romanos la necesidad tanto de judíos como de gentiles del Evangelio de Cristo para salvación a todos. El Evangelio, el único poder de Dios para salvar. Romanos 1:16. En el Nuevo Testamento de Navarra dice así, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, fíjense ese atributo, poder, esa cualidad de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, pues en el Evangelio de Cristo, ojo, subrayen, se revela la justicia de Dios. Ahí está. Y no se refiere a la justicia punitiva, vengativa, sino a la justicia salvífica. Porque tiene que ver con esa cualidad de salvar, de salvarte a ti. Esa justicia que lees allí, producto o que nace del Evangelio. En el Evangelio se revela la justicia de Dios de la fe hacia la fe, como está escrito, el justo vivirá de la fe. Por tanto, la justicia de Dios y que proviene de Él, aquí vamos a definir qué es la justicia de Dios en este contexto. Escuchen la definición bíblica. Y digo bíblica porque esta definición se desprende de las premisas del apóstol Pablo en el texto que más adelante vamos a estudiar. ¿Qué es la justicia de Dios? Escuchen, es el plan eterno de salvación de Dios para redimir al pecador por medio de Cristo. La justicia de Dios, la justicia indulgente, es el plan de Dios para salvar a judíos y a gentiles, para salvarte a ti y a mí. Dios hace justo al pecador porque le perdona todos sus pecados. Lo declara legalmente libre de culpa y le imparte vida espiritual. Y que por decreto y soberanía divina, Dios ha establecido condiciones para recibir plena y eficazmente los beneficios inmerecidos de dicha justicia. Es decir, que la justicia de Dios es condicional. La salvación es condicional. Y de eso vamos a estudiar el jueves, creo, jueves o viernes. Esta salvación en Cristo, que es la justicia de Dios,
se revela por medio del Evangelio para que el pecador, habiendo sido hecho justo, viva por causa de la fe predicada de Jesucristo para fe obediente del hombre. Sin la justicia indulgente de Dios, nadie podría ser salvo. Nadie podría ser justificado o declarado justo sin culpa delante de Él. Por eso nos interesa, nos debe interesar mucho, muchísimo, para consolidar nuestra fe en la redención, para predicar correctamente el Evangelio, conocer acerca de la justicia de Dios. Así que yo tengo como propósito en estas lecciones que conozcamos los atributos de la justicia de Dios que hacen posible, por medio de Cristo, que el hombre pecador sea indultado de todos sus pecados, haciendo a Dios justo. Escuchen esto: haciendo la justicia de Dios, según Pablo, hace a Dios justo al querer salvar al hombre por medio de justificarlo cuando cree y confía en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estos atributos, el que vamos a estudiar hoy, lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Hermano David, por favor, puesto de pie. Y recio, duro y con calma. Vamos todos a Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Y otra cosa, si me pueden traer agua, no fría, al tiempo, por favor. Hermano David, de aquí, de estos versículos, porque es una serie, son varios atributos. En este viaje vamos a ver dos nada más. Vamos a escuchar lo que dice Pablo y de ahí vamos a sacar, a extraer el atributo de la justicia de Dios que vamos a estudiar en el día de hoy. David. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El atributo que vamos a estudiar se encuentra en el versículo 24. Esa propiedad, esa característica de la naturaleza de la justicia de Dios, lo leemos ahí en el 24 y tiene que ver con su gracia. La justicia de Dios es por su gracia. Ahí está, lean el verso 24 conmigo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el atributo que vamos a estudiar. Nos vamos a enfocar en comprender y reflexionar acerca de la gracia divina. Porque es parte de esas cualidades de la justicia de Dios,
la cual, la justicia de Dios, ha hecho posible tu redención y la mía, tu salvación y la mía. Una versión del Nuevo Testamento, la BLS, vierte el versículo 24 de la siguiente manera. Escuchen. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Esta versión nos muestra que la justificación, según la Reina Valera, la justificación es que Dios nos declara sin culpa, inocentes. Esta versión dice que Él no nos pidió nada a cambio. Claro, la Reina Valera dice que la justicia es gratuita, porque nadie podía dar nada en absoluto para ser justificado. Esta versión dice que por medio de Jesús, escuchen bien, ojo, decimos en mi país, ojo, por medio de Jesús hemos sido librados del castigo que merecíamos por nuestros pecados. Eso es redención. Redención es liberación. Es la liberación de la responsabilidad penal por nuestros pecados. Eso es lo que significa redención. Cristo pagó por nuestra liberación. El precio que se exigió desde la eternidad pasada, según los juicios de Dios, los cuales son todos justos y perfectos, Él pagó ese precio para nuestra liberación, para ser libres de la responsabilidad penal, punitiva, que merecíamos, el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Pablo le adjudica, le atribuye esta cualidad a la justicia de Dios. Él dice, es por su gracia. Eso necesitamos entenderlo bien, muy bien. Fíjense, Pablo afirma que la justicia de Dios, que es el plan de salvación, producto de los designios de su eterna voluntad y que hace posible la justificación o el perdón divino, es por la gracia de Dios. Es lo que dice allí, ¿no? El texto. Noten, vayan al texto. Dice allí el versículo 24, específicamente, versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Miren, el significado semántico de la palabra gracia quiere decir el favor, la bondad o la buena voluntad de Dios. Eso es lo que los expertos de la lengua griega así traducen, así definen, desde el punto de vista de la definición de la palabra en sí, semántica. Sin embargo, también nos debe interesar el significado teológico, es decir, cómo fue usada la palabra en el contexto de la redención para comprender el rol o el papel de la gracia de Dios que ha hecho posible la justicia de Dios. Abran sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Porque en este pasaje podemos ver una definición, bueno, desde mi punto de vista,
me parece que es la definición más exacta de lo que es la gracia de Dios. Necesitamos entender eso. Uno va, lee un diccionario de la lengua castellana o un diccionario de la lengua griega y uno va a encontrar que dicen que bueno, la gracia es el favor de Dios, es algo que Dios da, es bondad de Dios. ¿Qué más vimos? Buena voluntad de Él. Pero fíjense cómo aquí este pasaje define lo que es la gracia de Dios. La segunda carta a los Corintios, David, capítulo 5, versículo 18 y 19. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora fíjense, el Nuevo Testamento no tiene un texto donde diga la gracia es esto y esto. Los diccionarios dicen una cosa, pero lo que yo deseo ahorita es que podamos hacer la definición teológica, es decir, cómo fue usada, cómo se define este concepto con la palabra o en el concepto según las premisas acerca de lo que es la gracia de Dios con respecto a la redención. En este pasaje, noten ustedes que el apóstol está hablando de reconciliación, la reconciliación que Dios ha querido del hombre para con él. Pero fíjense, noten este detalle. En el versículo 19 dice el apóstol que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta ¿qué cosa? No le estaba tomando Dios en cuenta a los hombres ¿qué cosa? Sus pecados. ¿Cómo eso nos permite entender lo que es la gracia de Dios? Hermanos, la gracia de Dios, que es una cualidad de Él, de sus perfecciones morales, nos enseña que Él no solamente nos dio algo sin merecerlo, sin haber nosotros hecho algo para que Él impartiera esta bendición de la redención. Pablo también nos enseña allí que esa gracia que ha hecho posible la salvación fue producto de que Dios no tomó en cuenta nuestros pecados. Porque si los hubiese tomado en cuenta, si Dios desde la eternidad pasada, cuando Él por su omnisciencia previó la caída del hombre antes de la fundación del mundo, allá en la eternidad de Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que según su conocimiento anticipado, ellos, las tres personas del Dios Trino, vieron al hombre caer y han visto a toda la humanidad caer en desgracia, en pecado. Si Dios, si la Trinidad hubiese tomado en cuenta nuestros pecados, no habría redención. No habría redención. Recibiríamos lo que merecemos. ¿Qué merecen los pecadores? La muerte física y eterna. Sin embargo, dice Pablo, Dios no tomó en cuenta los pecados de los hombres. ¿Para qué cosa? Para llevar a cabo su justicia
y hacer posible la redención nuestra. Pero cuando Dios no tomó en cuenta la maldad humana para Él elegir, según sus buenos propósitos, salvarla, Él no tomó en cuenta esto desde la eternidad pasada, porque ahí en la eternidad pasada Dios estaba lleno de gracia. Dios estaba lleno de gracia porque Él es el Dios de gracia. Ese es un atributo de su persona y por consiguiente de su justicia para hacer posible la redención del hombre. Así que yo aquí, ahorita, con estas palabras, los he trasladado a la eternidad pasada, en aquel momento, por decirlo así, porque en la eternidad no hay tiempo ni momento, ni ocasión, pero por decirlo así, en aquel momento Dios, lleno de gracia, vio al hombre caer, pero también eligió según su elección salvar al hombre por su justicia desde la eternidad pasada. Estamos yendo allá a la eternidad pasada de Dios y a las acciones divinas en favor de nosotros. Entonces, y cuando Pablo declara que la justicia de Dios es por su gracia, habiendo entendido la gracia como la bondad, la compasión inmerecida de Dios, cuando Dios no solamente le dio al hombre lo que no merecía la redención, sino que Dios tampoco tomó en cuenta lo que el hombre merecía, el castigo. Dios no hizo eso, es decir, Él actuó en gracia. Pablo nos revela que la justicia de Dios emana de la gracia de Dios. La gracia es la fuente de la salvación. La gracia es el motivo divino para la justificación o el perdón de pecados. Pero, ¿desde cuándo Dios tuvo ese motivo? ¿Desde cuándo Dios tuvo esa intención de justificar a los pecadores? ¿Desde cuándo? Desde la eternidad pasada, porque Él es lleno de gracia. Y desde esa eternidad, como Pablo lo describe en la carta a los Efesios, hablando de la predestinación y de la elección antes de la fundación del mundo, de ese plan de salvación en Cristo, porque todo lo que tenga que ver con predestinación y elección es en Cristo. Pero ese plan fue, dice Pablo, en Efesios lo enseña él, pues implica que fue antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, verso 7, hermano David. Fíjense. La gracia es el motivo, es el impulso divino. Dios estaba allí, el Dios trino, viendo la caída del hombre. Él la vio antes que sucediera. Su plan es antes de la caída, antes de la fundación del mundo. Pero a la vez Él estaba lleno de gracia. Él era el Dios justo, preparado para castigar, su justicia punitiva, pero a la vez era el Dios justo, lleno de gracia, que quería salvarte a ti y a mí sin merecerlo y sin tomar en cuenta la maldad que Él estaba viendo. Según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, subrayen, vean, para que nos edifiquemos, para entender lo que hemos recibido y somos, para comprender mejor por qué estamos aquí y lo que aspiramos. La redención, el perdón de pecados
Noten ese detalle, véanlo. No fue porque tú lo merecías. No fue porque tú hiciste algo para que en virtud de ello Dios te premiara con el perdón. Noten la redención, que es el perdón de pecados, que es la liberación de la responsabilidad penal por nuestros pecados, fue según qué. ¿Según qué, hermanos? ¿Según qué? Las riquezas de qué? De su gracia inconmensurable, que tú no la puedes contar, es inescrutable, insondable, ilimitada, infinita, es de esta cualidad, inagotable, inagotable. ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto saber eso! Saber que yo le sirvo al Dios que tiene su gracia infinita, inagotable. Y por esa gracia, de esa longitud, de esa dimensión, fue que hoy los hombres podemos ser salvos. Y esa verdad bíblica, antes de que ustedes o yo también le estemos diciendo a la gente que deben bautizarse, que es correcto para el perdón de pecados, por supuesto es bíblico, pero antes de eso deberíamos enseñarles que ese perdón que van a recibir en el bautismo por la autoridad de Jesús fue en conformidad a la gracia de ¿quién? A la gracia del Señor. Eso hay que enseñárselo a las gentes. Y no solo centrarnos en las aguas del bautismo. No estoy diciendo que no debamos. No estoy diciendo que no hablemos del bautismo. Estoy diciendo que cuando Paola le enseñes a tus hijos y a la tuya y a los tuyos, enséñenles de la gracia de Dios. Mira, ahí dice, si tú algún día anhelas el perdón de tus culpas, es porque Dios tuvo gracia para con nosotros. Eso debemos aprenderlo para comunicarlo correctamente a las personas. Él se plació desde la eternidad pasada liberar al hombre de la responsabilidad penal por sus pecados, movido por su generosa bondad y compasión, es decir, por su gracia. La salvación del hombre fue una iniciativa divina por causa de su inconmensurable gracia, la cual es una cualidad de su perfecta moralidad y personalidad. Esto es necesario saberlo muy bien, que su gracia es un aspecto de su perfectísimo carácter de buena voluntad. Al estudiar de la justicia de Dios, que fue por su gracia, saben, hermanos, estamos yendo a conocer más del carácter perfecto, justísimo de Dios, de quién es Él, de cómo es Él y las motivaciones y las intenciones que hubo en su corazón para salvarnos, para que aprendamos realmente qué movió a Dios para enviar a su Hijo al mundo a morir en favor de nosotros. Su gracia inconmensurable, su gracia. Por tanto, las afirmaciones anteriores implican que la salvación por la maravillosa gracia de Dios, escuchen, ojo, no surgió en el momento que los hombres pecaron. Esto está interesante. Sino antes, en la eternidad pasada. Es decir, que la gracia de Dios no fue ejercitada por la deidad. Esa motivación no tuvo sus efectos en Dios
Cuando Adán y Eva pecaron. Cuando pecaron, yo soy el Dios de gracia, ahora les voy a enviar a Jesús. No, no fue así. No fue así. Fue antes. Fue antes de que tú y yo existiésemos. Antes de que el hombre cayera en pecado. Pero eso no significa que Dios nunca supo o no llegó a saber, por decirlo así, aunque en realidad Él siempre lo supo. Pero nuestra mente, limitada y finita, no puede comprender eso. No puede comprender cómo es que Dios siempre supo que el hombre iba a pecar, pero a la vez siempre supo lo que debía saber para salvarlo. Y cuando en la mente de Dios llegó ese conocimiento, por decirlo así, de que el hombre pecaría, a la vez Dios ya tenía resuelto cómo salvar al hombre por su gracia. Por su gracia. Noten el siguiente pasaje para que vean cómo Pablo nos traslada a la eternidad pasada para comprender que la gracia de Dios no fue por nosotros en el sentido de haber hecho algo nosotros para que Dios llevara a cabo este plan de salvación, sino porque Él quiso. Segunda a Timoteo capítulo 1 verso 9. ¿Cómo dice David? Segunda a Timoteo capítulo 1 verso 9. Fíjense allí la salvación, fíjense el llamamiento, que no fue conforme a qué. Fue antes de la fundación de este mundo, dice Pablo en Efesios capítulo 1. Comprendamos eso, reflexionemos en eso, de que Dios se propuso en sí mismo desde la eternidad pasada salvarnos, pero no fue porque Él vio antes, Él vio, los hombres, qué buenos son, qué buenos, y merecen que yo los premie por esas obras buenas y justas que hacen. No fue por eso la salvación no es por obras en ese sentido. Porque cuando Dios se propuso salvar al hombre, Él no tomó en cuenta lo bueno, si es así, que fuésemos. Hermano, ¿cómo dice? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Esa frase, entiendo, tiene que ver con la eternidad pasada. Ese antes, ese adverbio de tiempo, antes, ¿dónde queda? ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Cuándo es ese antes de los tiempos? Porque las eras, los tiempos, vinieron con la creación. Porque antes de la creación había eternidad, la eternidad de Dios. No había espacio, no había materia, no había tiempo. Entonces, ¿cuándo fue ese antes? Ese antes es la eternidad pasada. Allí, ¿qué hizo Dios? Nos salvó, decidió esa salvación, se propuso un propósito, pero no conforme a qué cosa, a nuestras obras. ¡Claro! Porque fue por su gracia. Noten el pasaje, esta salvación fue por la gracia que nos fue dada en la persona de ¿quién? De Cristo Jesús, en unión, en relación, dentro de Él. Qué interesante. Su gracia, escuchen, su gracia ya estaba en Él eternamente.
Y ella fue la razón por la que la Trinidad fue movida a idear y realizar, según su consejo eterno, este plan de salvación inmerecido para beneficio de todos los hombres sin distinción. La gracia de Dios es uno de los atributos eternos de Él. Dios es lleno de gracia y por causa de lo que Él eternamente ha sido, provino la salvación. Por tanto, Dios, según la infinitud de su gracia, ha provisto inmerecidamente una justicia para salvación. Es la justicia que viene de Él. Y esa justicia viene por su gracia. Romanos 3:24. Esa justicia que es el plan de Dios para declarar justo al hombre sin culpa, cancelándole la deuda de todos sus miserables y viles pecados. Necesitábamos esa justicia nosotros. Es la justicia tuya, Señor, que viene de ti. Es tu justicia y yo nada tuve que ver con ello, porque fue por tu pura gracia, bondad, compasión y misericordia. Fue según tus virtudes y cualidades. Yo, miserable pecador, vil e inmundo, merecía el infierno por mis pecados. Pero tú, lleno de gracia y según tu propósito eterno, te complaciste en elegir salvarnos según tu soberanía, porque tú, lleno de gracia, porque tú eres lleno de gracia, lleno de bondad, quisiste salvarnos. No tenías por qué, pero quisiste, porque eres bueno. Porque eres bueno. Fíjense, este punto que está aquí, tomo las palabras de Pablo porque reflexionar en este punto que voy a decir me cautiva, me toma preso cuando comprendo hasta qué punto se extendió la gracia de Dios en favor de nosotros. Hasta qué punto la mano de gracia de Dios se extendió para salvar y sacarnos del pozo de la miseria y del pecado y del dolor y de la tristeza y de la tragedia y de la desgracia, como aquel hijo pródigo según los evangelios. Hasta qué punto la gracia de Dios se extendió en favor de nosotros. ¿Saben hasta qué punto? Yo no sé ustedes, la verdad. Pero espero que toque su corazón este punto que está aquí. Y que nos ayude, por ejemplo, nos ayude a venir cada domingo a celebrar la cena del Señor, porque la cena del Señor se puede decir que es una expresión de la gracia divina, la cual la cena del Señor contiene elementos de la encarnación, el cuerpo de Cristo y de su sangre divina humana para redención nuestra. Cuando comprendemos la manera en que hemos sido salvos por las motivaciones de la gracia de Dios, vendríamos el domingo sin faltar, porque yo quiero recordar a aquel que murió por mis pecados. Porque la venida de Jesucristo, su encarnación y en particular su muerte expiatoria en la cruz, déjenme decirles, fue el punto máximo de la gracia divina. ¿Hasta qué punto se extendió la gracia de Dios
para salvar al hombre hasta el punto de propiciar y proveer la encarnación del Hijo de Dios para morir por todos. Hebreos, David, Hebreos capítulo 2, hermano, versículo 9. Hebreos, léelo. Hebreos capítulo 2, verso 9. Fíjense, miren lo que va a leer el hermano. Nos vamos a responder la pregunta: Señor, ¿hasta qué punto estuviste dispuesto, según tu gracia, de extender tu bondad para salvarnos? ¿Hasta qué punto estuviste dispuesto para salvarnos, redimirnos, según esa gracia eterna y perfecta, inmutable, infinita y justísima que hay en ti? Ese atributo de tu perfección, Señor, tu gracia santa y salvífica. ¿Hasta qué punto? Escuchen, lean, hermano. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Lo primero que hace el escritor es hablar de la encarnación. Fue hecho menor que los ángeles, tiene que ver con su encarnación. Pero noten, su encarnación tenía como propósito que muriese, producto de la gracia. Noten al final del pasaje: a causa del padecimiento de la muerte, para que por ¿qué cosa? Ahí está, para que por la gracia de Dios gustase, experimentase ¿qué cosa? La muerte. Va. O sea, este texto nos enseña que la encarnación del Verbo eterno, del Verbo divino, tomó esa acción, esa iniciativa, porque Dios, según su gracia, que lo motivó a encarnar a su Hijo, lo hizo para que muriera por ti y por mí. Para que por la gracia de Dios, noten la preposición por causa de la gracia, propósito, muriese por todos. ¿Vieron? Sin la gracia, tú jamás serías salvo. Sin la gracia de Dios, el Verbo no habría sido encarnado para morir por todos, por su gracia. ¿Hasta qué punto? La gracia de Dios envió a Jesús a experimentar la muerte en una cruz por todos. Por tanto, su sacrificio expiatorio voluntario es producto de la gracia de Dios para nuestra salvación. Por eso, ¿quién entienda esto, si esta palabra del Señor llega a tu corazón y te afecta positivamente, ¿quién podría negarse a no estar aquí el domingo para recordar que por la gracia de Dios, Él se hizo humano y fue a la cruz por mí? Y me pidió, haz esto en memoria de mí. ¿Vieron cómo entender estas cosas cobra un sentido más amplio de la redención? ¿Vieron cómo entender estas cosas? Ese pasaje, entenderlo, reflexionar en él, hace que tengamos las motivaciones correctas para venir el domingo, estar en asamblea y recordar por medio del pan y del jugo de uva el cuerpo impoluto, inmaculado y la sangre divina del Hijo de Dios.
Eso, la cena del Señor nos recuerda la gracia de Dios que encarnó y mató a su Hijo. Ahora bien, y para comprender aún más acerca de la gracia del Señor, es imprescindible considerar las siguientes palabras del apóstol Pablo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Ahora estamos en el punto, un punto, mejor dicho, necesario, ineludible, imprescindible para entender mejor y mucho más de la gracia divina. En particular cuando Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso, a santos, a miembros de la iglesia como nosotros. Y él dice allí en ese pasaje, dice claramente, por gracia sois en el tiempo presente continuo. Cuando Pablo le escribe esta carta a los hermanos, él no les dijo, por gracia fuiste salvo. No, está diciendo, por gracia sois tiempo presente continuo, porque de principio a fin somos salvos por su gracia. Pablo les recuerda eso. Les recuerda que habían sido y son salvos por la gracia de Dios, que les dio el don de la salvación. No. Noten la preposición de causa. No por causa de obras, para que nadie se jacte y diga que, soy salvo porque lo merecía. Es un premio de Dios para mí, ¿no? ¿Qué enseñan estas palabras del apóstol Pablo? Escuchen. ¿Qué enseñan? Que la justicia de Dios, porque es el punto, que la justicia de Dios es por su gracia. ¿Y qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es el método de Dios para indultar y salvar al hombre. Pablo está diciendo que su justicia, la de Dios, no ha sido por causa de obras. Es decir, no hubo nada que el hombre podía haber hecho que tuviese las virtudes para motivar a Dios a dar la salvación. No fue que Dios desde el cielo miró a los hombres y los vio tan dignos y tan llenos de buenas acciones que se dijo a sí mismo, se han ganado la salvación por las buenas obras que han hecho. Si así fuese, entonces Dios estaba endeudado con los hombres y Él pagó con la salvación esa deuda. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 4, dice el apóstol en Romanos 4:4, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Vieron qué interesante pasaje? ¿Qué está diciendo Pablo allí? Si la salvación hubiese sido por alguna obra humana, sería una deuda ¿de quién? De Dios. Como tú obraste, te pago. Pero no es así. No es así. No es así. Es por gracia. Es gratuita. No es un pago. No es algo que mereces. ¿Quién te dijo a ti, vil, inmundo y sucio, pecador? ¿Quién te dijo eso? Si fuese así, Dios está endeudado contigo y tiene que pagarte y quiso pagarte con la salvación. Por eso Pablo dice aquí que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, no, sino como deuda. Pero la salvación fue por gracia, no fue porque Dios estaba endeudado con nosotros. No fue por obras, sino por su soberana e inconmensurable gracia del Señor.
Nadie hizo nada para merecer la salvación. Por ejemplo, fíjense, si la salvación fuese por buenas obras, y este punto está interesante para cuando evangelicemos, para cuando prediquemos. Si la salvación fuese en estos términos por buenas obras, ¿por qué Cornelio tuvo que conocer acerca del evangelio? ¿No bastaba con su buena moral, su religiosidad y sus buenas obras? Sin embargo, y a pesar de todas estas obras, él necesitó el evangelio de Cristo. ¿No era Cornelio un hombre extraordinario con cualidades particulares y especiales? Hacía buenas obras, temeroso de Dios, ayudaba a los pobres, pero necesitó el evangelio. ¿Saben por qué? Escuchen lo siguiente. Ojo, escuchen esto. ¿Por qué Cornelio, a pesar de la calidad de hombre que era, moral y religioso, necesitó el evangelio? Escuchen. Porque la salvación no viene por causa de las buenas obras que el hombre haga, sino por las transgresiones que comete. Las buenas obras no condenan, pero tampoco te salvan. Eso hay que decírselo a las personas que se creen que serán salvas por tener una buena moral y por hacer buenas cosas. El pecado sí condena y ha hecho necesaria la redención por causa de ello. Claro, fíjense, miren. Cuando un hombre del mundo hace buenas obras, la salvación no es un premio por eso que él hace. Esas buenas obras no le condenan, no lo hacen culpable de pecado, pero tampoco le salvan. Entonces, ¿por qué necesita el evangelio una persona de esas cualidades como Cornelio? Porque la salvación es por la transgresión, por cuanto todos que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La salvación, el evangelio, vino a Cornelio no por lo bueno que era, sino por lo malo que había sido. Y cuando prediquemos el evangelio, hay que explicarle eso a las personas. No, yo no necesito el evangelio porque yo soy muy bueno, porque yo hago buenas obras y yo tengo una buena moral. Amén, qué bueno, y sigue así. Qué bueno que tengas esas cualidades. Está bien, pero la salvación no es una paga, no es un premio por lo bueno que eres. Aparte, esas buenas obras sin Cristo no te salvan. La salvación, el evangelio, te es una necesidad porque tú has pecado. Porque tú pecaste, porque cometes pecado. Así fue el caso con Cornelio. Esta verdad bíblica con respecto a que la salvación es por gracia y no por obras de mérito humano, la declara Pablo en su segunda carta a Timoteo y en su carta a Tito. Segunda a Timoteo capítulo 1 verso 9 dice: nos salvó no conforme a nuestras obras. Ahí está. Y Tito capítulo 3 verso 5 en la PDT dice: Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. Por tanto, que nadie se jacte de ser cristiano. Nadie debe sentirse orgulloso y mejor que aquellos pecadores que están allá. Vanidoso y engreído porque yo sí me congrego.
no, yo soy cristiano nada más. No, y ese espíritu como si esa salvación recibida hubiese sido un premio por la calidad de persona que fuiste antes de Cristo. ¿Quién te dijo eso? Por eso Pablo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie debe jactarse de ser lo que es hoy en día salvo. Nadie. Dice en mi país, bájate de esa nube, bájate de esa mata. Nadie. Ninguno de nosotros lo merecíamos. Nuestra salvación ha sido y es por su maravillosa gracia. Y entender esto precisamente nos lleva a una actitud de humildad, de humillación y de dependencia total en la gracia de Dios. Porque de principio a fin, de inicio y finalmente, será por su gracia, el cual seré salvo. Conclusión. La justicia de Dios, su plan para justificar al hombre, liberándolo legalmente de la responsabilidad penal por el pecado, fue un acto de su soberana gracia. Una resolución de sí mismo destinada antes de la fundación del mundo en la eternidad pasada, sin tomar en cuenta a Dios nada que el hombre pudiese haber hecho para que en virtud de ello mereciese la salvación. La salvación es del Señor y fue producto de su generosa misericordia y compasión. La justicia de Dios, que es su plan de salvación al hombre según los propósitos eternos de su gran sabiduría, es por gracia. Es decir, ella, la gracia, es la causa, de ella emana, de ella brota, de ella es la fuente de la gracia, la salvación. La gracia es la razón o el motivo divino para la justificación o el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados en conformidad a las riquezas de su gracia. Él se plació, escuchen, Él se plació, el eterno, el santísimo, el justísimo, el bondadosísimo Dios, el amorosísimo Dios, el perfecto Dios, el dignífico Dios, el inmutable Dios, el incomprensible Dios, el incognoscible Dios, el eterno Dios, el infinito Dios. Él se plació entonces salvar a los miserables y viles hombres desde la eternidad pasada, movido Dios, única y exclusivamente por su perfecta bondad y buena voluntad, es decir, por su gracia, por su gracia. Por último, Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Yo no deseo, y lo dije al principio, que esta lección sea solo para entender estos aspectos teológicos de la redención, con referente a la cristología de Cristo, estudiar de Él, de sus perfecciones morales, como cantó el hermano, de la gracia del Salvador. Ahí cuando lo vieron cuando lo cantamos el primer himno. Y si hay otro cántico ahora, ¿viene otro cántico o no? ¿Sí? ¿Uno solo? ¿No viene? Ok. Pero cantamos acerca de la gracia del Salvador, ¿cierto? Ahí dice el cántico, la gracia
del Salvador. Yo no deseo durante esta semana que estas lecciones sean solo para un conocimiento intelectual de esas verdades. Claro que sí, es necesario. No solo quiero que ese conocimiento afecte tu fe y tu persuasión y tus motivaciones acerca de Dios, tu confianza en Él. Perfecto, yo quiero eso. No, yo quiero también que estas lecciones las aprendamos porque debemos predicarle a las personas acerca de la gracia divina, de estas virtudes de su perfecto carácter. ¿Cómo dice el texto de 1 de Pedro 2:9? Miren lo que dice. ¿Cómo dice el texto, David? 1 de Pedro 2:9. Fíjense. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Pedro escribió esa carta, era un tiempo de terrible persecución, dura, una cosa atroz, horrible, dura, era una cosa tenaz. Y les llega esta carta para consolarles, pero también para decirles, anuncien, ¿qué cosa? Las virtudes del que los llamó. Literalmente, según el texto griego, dice, hagan publicación exhaustiva, en detalle, vayan, proclamen abierta y públicamente de las virtudes de Dios. Si la gracia, como hemos estudiado hoy, es una virtud de Él, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer con ella ahora que aprendimos hoy de ella? Según ese pasaje, ¿qué debemos hacer? Proclamarla, anunciarla, publicarla, decirle a los pecadores, amigo, amiga, el Dios del cual vengo a predicarte es un Dios de gracia. Es un Dios de gracia. Porque Él, sin tú merecerlo, porque nada bueno hiciste para merecer la salvación que Él ofrece, tampoco tomó en cuenta tus miserias, tus pecados, para Él perdonarte. Él quiere ser bondadoso contigo. Él quiere perdonarte. Es Jesucristo, el Dios de gracia y bondad. Si la gracia es una virtud de Él, como lo es, debemos anunciarla a los demás. Pero anunciarla correctamente y predicarla más en la iglesia. Porque muy poco se habla, ¿verdad?, de esto. Según mi experiencia, muy poco se habla. Muchas gracias, hermanos, por su atención.